Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Que Dios los bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. ¿Sienten calor? ¿Está bien así? ¿Más frío? Porque algunos dicen no, otros dicen sí. ¿Qué hago? ¿Más frío? Bien, es todo un tema porque en este momento la iglesia se acaba de dividir en dos. Los que quieren más frío y los que no quieren frío. Entonces, ¿qué hacemos? Algunos tendrán que mostrar su carácter cristiano y por amor soportar al otro hermano. Es decir, alguno va a tener que ceder. ¿Quién va a ceder? Nadie va a ceder. De eso vamos a hablar un poquito. ¿Ok? El Salmo primero es uno de los salmos muy ilustrativos de lo que significa ser un creyente, digamos, un creyente próspero, porque la palabra final es prosperará. Pero vamos ahora primeramente, vamos a dar las gracias al Señor. Amado Padre, queremos agradecerte en esta mañana. Amado Señor, el poder estar reunidos en tu nombre. Gracias por el lugar que nos cobija. Gracias por tu bendición, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu ayuda de cada día. Y gracias por tus cuidados, los cuales exceden aún nuestro parecer o nuestro deseo. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están presentes. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia se derramen el día de hoy y que nos ayudes enseñándonos, mostrándonos, ayudándonos. Abre nuestra mente y nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea el Señor, el Maestro, el que nos guíe hacia la verdad. Padre bueno, gracias por la porción de tu palabra y por la meditación que vamos a hacer. Bendícenos, ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en la vida cristiana no es, si la queremos graficar, no es un plano horizontal. Más bien, la vida cristiana es un plano ascendente. En el sentido de que uno empieza la vida cristiana sabiendo poco o nada, y en la medida que va pasando el tiempo, la persona va a ir aumentando y creciendo. Es como todo ser vivo. Los seres vivos nacemos y somos muy débiles, pequeños, no hemos desarrollado, no hemos crecido. No sabemos valernos por nosotros mismos y necesitamos recibir todos los cuidados para que nuestra vida pueda desarrollarse y pueda crecer. Le pasa a todos los seres vivos, a su mayoría. Entonces, eso es fundamental porque el ser vivo que se queda estancado en su crecimiento empieza a deformar la vida. En ese sentido, en una iglesia es común encontrar hermanos que han crecido y hermanos que se han estancado. Nos pasa a todos. Las razones pueden ser muchas. No se puede responsabilizar diciendo, no, el culpable de esto es esto, o es este, o es aquello. Eso es muy difícil. Porque alguna vez yo escuché en una enseñanza de parte de unos hermanitos muy sabios que muchas veces la calidad de vida cristiana depende de la experiencia de conversión que tú hayas tenido. Porque hay veces en que uno entra a la vida cristiana muy tibiamente,
y es como que se va adaptando, es como el ser que sale de un estado para medio entrar en el otro estado y tiene un avance medio así pausado, medio lento, medio que voy, no voy, sí voy, pero mejor voy y voy. Entonces, al pasar el tiempo, esta persona no ha desarrollado correctamente su condición de vida espiritual. Entonces dificulta muchas cosas porque no aprendió, por ejemplo, tempranamente en su vida cristiana, no aprendió a leer su Biblia. Pero ya lleva 3, 4 años, pero no lee Biblia. 5 años, 6 años, pero no lee Biblia. Entonces nunca va a leer la Biblia. Porque es algo que debió haber aprendido en sus instancias iniciales. No digo nunca, va a aprender, tiene que aprender, es vital que aprenda, pero le va a costar mucho más. Es que, ¿qué le digo? Si nosotros no aprendimos a leer y escribir a la edad temprana, donde correspondía, y vamos a aprender cuando tengamos 30, 40 años, nos va a costar mucho más. Pero podemos, pero por supuesto que podemos, pero nos cuesta mucho más. Entonces, hay cosas que debimos haber aprendido. Orar, por ejemplo, congregar, por ejemplo, servir, por ejemplo. Eso se viene cultivando desde que uno va siendo muy, muy nuevo en el Señor. No debe pasar el tiempo sin que uno evidencie su crecimiento y su desarrollo, porque estancarse en algunos casos es mortal, porque a veces define a una persona que finalmente termina por morir. O sea, espiritualmente llega a estar inerte, carente de toda vitalidad. Y eso no le trae ni provecho, ni tampoco bendice a otras personas. Nosotros, bueno, los días jueves, para los que no saben, los días jueves nosotros damos un culto de epístolas. Ese es el culto de media semana. En este tiempo estamos ya finalizando la segunda carta a los Corintios. Los hermanos que perseveran, que es un grupo regularcito, se han dado cuenta que la segunda carta a los Corintios es todo un reto para entender. Porque la situación que ahí se discute, el tema, el lenguaje de Pablo, los argumentos y todo, requiere pues de mucha explicación. Hay gente que se cansa de eso, o sea, no quiero mucho de eso, porque mucha cosa dicen, ¿no? Pero es que son los elementos necesarios para entender la Biblia. La Biblia requiere más de lo que estás leyendo, se requiere que entiendas el mundo de esta gente, la vida de esta gente. Es como entenderte a ti, tengo que entender tu vida, tu alrededor, tu familia, ¿no? Tu barrio, tu infancia, tus parientes, tu escuela, porque todo eso va encerrado dentro de la persona. Entonces, la carta a los Corintios es una carta pues que exige mucho del lector y del estudioso. Pero estamos en segunda. Primera carta a los Corintios es muy diferente a la segunda carta a los Corintios. En la primera, el apóstol Pablo escribe para resolver ciertos problemas de la iglesia. Problemas de los cuales él se ha enterado porque fue informado. Eso no es chisme. Si se le informaba a Pablo, eso no es chisme. ¿Ok? ¿Qué se le informó? Que habían ciertos problemas en la iglesia. Bueno, la pregunta es, ¿en qué iglesia no hay problemas? En todas las iglesias hay problemas. Sea chica, sea grande, sea una mega iglesia, sea nueva o sea muy antigua, siempre hay situaciones que llamamos problemas porque son ocasionados por las personas que vamos llegando y vamos trayendo a nuestro mundo. Bien, la primera carta a los Corintios resuelve esos problemas. Mayormente, Pablo exhorta pues a los hermanos porque finalmente determina que son, en gran medida la iglesia es una iglesia carnal. Él utiliza la palabra carnal. En México la palabra carnal es mi hermanazo, mi hermano, mi carnal. Pero en la Biblia la palabra carnal es la persona que está dominada por sus pasiones pecaminosas o por su naturaleza pecaminosa. Entonces, la gente sin Cristo es netamente carnal, porque lo que ahí determina su vida es su naturaleza pecaminosa.
Pero suele haber cristianos, los cristianos normalmente somos carnales porque estamos todavía, a pesar de que conocemos al Señor y tenemos su Espíritu Santo, batallamos con una naturaleza carnal. Y muchas veces la naturaleza carnal se hace fuerte y empieza a dominar. Entonces es un cristiano carnal. Ajá. Ahí somos carnales. Bien, si estamos venciendo la carne y estamos determinando victoria sobre ella, entonces va dominando el espíritu. Por lo tanto, seríamos cristianos espirituales. Vea usted, así vamos. Hay temporadas en que nuestra espiritualidad va creciendo porque le vamos metiendo carbón a esa locomotora, o hay veces en que nuestra carnalidad va creciendo porque le estamos dando más énfasis a la naturaleza pecaminosa, la estamos alimentando mucho, entonces somos más carnales. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que si nosotros andamos en la carne, vamos a producir ciertos resultados nada bueno, muy complicado, de sanción y disciplina. Okay. Porque de la carne solo cosechas corrupción, como ayer se vio en la lección de la célula. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de la lección de la célula? ¿Quiénes van a su célula acá? No todos, Ahí hay un problemita. Ayer se tocó un tema, pero tremendo. ¿De quién hablamos ayer? Absalón y su medio hermano, que se amaban mucho, ¿verdad? No se amaban, y eran medios hermanos. ¿Por qué no se amaban? Porque había un asunto entre ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Amnón cometió se llama una... Sí, yo sé, pero el nombre, la palabra que utiliza es una vileza en medio del pueblo. ¿Cuál? Forzó a su media hermana Tamar. Tamar es hermana de padre y madre de Absalón. Absalón y Tamar son medios hermanos de Amnón. No se confundan, hermanos, ¿ya? Pero, ¿por qué se da ese forzamiento de Amnón hacia Tamar? Porque Amnón estaba enamorado de Tamar hasta enfermar. ¿Han escuchado eso? Dicen que el amor es una enfermedad porque te quita el apetito y te adelgaza y te genera problemas de aceleramiento cosas. Amnón estaba perdidamente enamorado de Tamar. No sabía ya el hombre qué hacer. Finalmente su primo le aconseja y Amnón planea forzar a su hermana. Todo el plan se da y él viola a su hermana, media hermana, y una vez cometido el acto, manda a su siervo que la eche, porque después de haberla forzado, la aborreció, y el aborrecimiento que sintió fue mayor que el amor con que al principio decía que la amaba. Dígame usted, ¿no es eso netamente carnal? Que primero ama y después aborrece. ¿De dónde nacen esos afectos tan contrarios y tan complicados? De su naturaleza pecaminosa. Ese asunto genera en Absalón el deseo de vengarse. Y 2 o 3 años después prepara el asesinato de su medio hermano Amnón y lo mata. La venganza es del Señor, no del hombre. Pero ¿por qué le nace a Absalón el tener que matar a su hermano? Porque en él prevalecieron deseos propios de su carne. Primero porque era su hermano rival. Amnón era el heredero al trono. Absalón era el segundo. Matando a Amnón, Absalón se quedaba como el heredero. Y su papito se lo iba a perdonar. Porque papito andaba perdonando todo. Bien, todas esas situaciones nos enseñan que el desarrollo de la vida cristiana está entre la carne, entre lo carnal y lo espiritual. Cuando nuestras decisiones son carnales son complicadas, cuando son espirituales son costosas también. Pero finalmente el único que provee bendición y vida eterna es el camino del Espíritu.
O sea, el desarrollar la espiritualidad en nuestra vida. Okay. Si tú al final te hallas como que realmente eres carnal, no te condenes. No te condenes. ¿Ok? Tampoco te pongas el casco porque va a bombardear el pastor, entonces me pongo el casco. Ya, para que no me caiga nada. Tampoco. No evadas nada. Lo que más conviene entre nosotros es que cada vez que escuchamos la palabra del Señor, reconozcamos que Dios es bueno y misericordioso, que Dios es justo y más sabio que nosotros. Justifiquemos a Dios en todo y asumamos que Él nos habló, nos exhortó, nos animó o nos sancionó. Entonces, los corintios, pues, tenían graves problemas carnales como iglesia. Es una iglesia muy carnal. Y el apóstol Pablo los reprende por ello. Démosle una miradita para luego irnos al Salmo primero. Primera carta a los Corintios, por favor. Capítulo 1. Bien, en el versículo 10 del capítulo 1, Pablo empieza a tocar este tema. Primero es el saludo, hermanito, los quiero mucho, doy gracias a Dios siempre por vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no eran cumplidos, era verdad. ¿Ok? Pero ahora viene la parte severa. Vamos a ver. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. ¿Cómo podemos nosotros? Porque lo que está diciendo Pablo es que todos debemos de mantener, desarrollar, procurar tener una misma mente y un mismo parecer que va a generar en nosotros una unidad, estar perfectamente unidos. ¿Estamos perfectamente unidos en qué? En la forma en que pensamos, en la forma como razonamos. Porque si finalmente cada uno, haciendo uso de su libertad y su individualidad, empieza a pensar como quiera, a su forma y a su manera, estamos como la iglesia de Corinto. Cada uno va a ir por su lado, cada uno va a hacer lo que bien le parezca. Y eso es un problema. Porque, a ver, fíjate, en una casa, si la familia no está unida, sino que cada uno hace lo que bien le parece, díganme usted cómo queda la casa. Una nación. En una nación tenemos tanta diversidad que si no unimos bajo elementos que sean fundamentales para la sobrevivencia de esta nación, la nación sucumbe. Sucumbe. Entonces, para la iglesia de los Corintios, la meta es estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, consideremos las diversas cosas de la vida, todos vamos pensando de una sola forma. ¿Okay? Nada de, no, lo siento, no, yo pienso diferente. No, a mí no me parece realmente eso. Claro, alguno puede decir, pero pastor, aquí el único que habla es usted. Entonces, el único pensamiento sería el suyo. Pero fíjese que yo no me levanté esta mañana para decirles que piensen como yo. Yo me levanté esta mañana trayendo el pensamiento que tenía en la semana de cómo crecer espiritualmente y el pensamiento que utilizo para eso es el que está acá en la Biblia. Es decir, la única manera en que nosotros podemos desarrollar una sola forma de pensar y un solo parecer es si todos empezamos a mirar a la Biblia desde nuestro lugar para empezar ahí, en la Biblia, lo que diga la Biblia. No es el parecer mío, es lo que dice Pablo. Y es la necesidad de la iglesia.
una misma mente y un mismo parecer es la mente y el parecer de Cristo. Ni el tuyo, ni el mío. Pero para que conozcamos la mente y el parecer de Cristo, tenemos que ir siempre a la palabra del Señor. No hay otra forma. No hay otra manera, no conozco de otra forma. Entonces, versículo 11, a ver qué dice el versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa hay? Contiendas. O sea, hay discusiones. Unos contra otros. No la discusión que pueda tener el hermano con la hermana, porque el hermano entró y raspó su carro, entonces el hermano dice, oye hermano, ¿qué tiene usted? Ya no es eso. Sino que la iglesia está empezando a tomar posiciones unos de una forma, otros de otra forma, otros de otra forma. Lo cual generaba pues el deterioro de la unidad. Bien, ahí va uno. Pero en el capítulo 3 de la misma carta a los Corintios, Pablo les dice, vamos a leer versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, escúcheme, le dije que cuando comenzamos la vida cristiana necesitamos muchos cuidados para que podamos crecer correctamente. Bien, la etapa inicial de la vida cristiana siempre es carnal, porque todavía nosotros dependemos de una mente que siempre ha funcionado carnalmente y tenemos muchos hábitos y muchas costumbres carnales porque así hemos vivido todos los años antes de nuestra conversión. Entonces, es normal que en los primeros meses de nuestra vida cristiana, en tanto vamos aprendiendo cosas y dejando otras cosas, vamos a ser de alguna manera todavía carnales. Entonces, el carnal, digamos, en el ejemplo que pone Pablo, es como un niño. ¿Te das cuenta cómo es un niño? Un niño, dependiendo de su edad, más pequeño o más grandecito, necesita más cuidados o menos cuidados, pero siempre necesitan cuidados. Siempre. Y la forma como tú le tienes que hablar a un niño tiene que ser muy cuidadosa. Porque el niño no es un adulto. El niño necesita una forma adecuada para su forma de pensar, para su mentalidad, que nosotros le expliquemos ciertas cosas. Hay niños que hacen muchas preguntas. ¿Tiene usted un niño que es muy preguntón? ¿No? ¿Será porque usa mucho celular? Entonces ya no pregunta. Mi hermana me decía, Ángel, tú le preguntabas a papá tantas cosas que ya eras fastidioso. Yo no recuerdo, pero sí, en mi casa, como hay muchos sobrinos, había muchos sobrinos, siempre algunos se preguntaban, tío, ¿y esto qué es? Tío, ¿y esto para qué es? Tío, ¿y esto porque el niño no sabe y quiere saber? Bien, lo normal en la vida cristiana es que nosotros empecemos la vida cristiana y tengamos curiosidad por las cosas de la vida cristiana. Entonces nosotros vamos dosificando la alimentación de un niño y vamos dosificando la enseñanza de los cristianos. Por eso que usted cuando entra a la iglesia lo primero que tiene que hacer es inscribirse en un curso de discipulado. Discipulado 1. Y discipulado 2. Demora un año. Tiene que demorar el año. Porque en ese año usted va a ir aprendiendo, ubicándose, entendiendo, conociendo, habituándose, etcétera, etcétera. Eso es un año. Parece mucho, pero no lo es. Allí necesitamos de entrada, de cajón, aprender cosas. Entonces los niños vamos así, lo alimentamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer alimento que recibe un niño? ¿Tacu-tacu? ¿Anticuchos? ¿Qué le damos? ¿Una pollada al recién nacido? ¿Qué le damos? Coca-Cola en biberón, sin azúcar, por supuesto. Le damos leche. ¿Qué leche? Materna, no de vaca, materna. Entonces, la mamá tiene que hacer todo lo posible para alimentar a su hijo solamente con su leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna está hecha para el bebé.
Como alguna vez leí un artículo que decía, si tú no eres un becerro, ¿por qué tomas leche de vaca? Deberías de tomar leche de tu mamá. Pero estamos hechos para que no tomemos la leche de mamá en cierto momento de la vida, ¿no es cierto? Somos destetados. Bueno, no importa. Vamos con los niños. Le damos leche materna, ¿ok? Y después el doctor nos va diciendo qué otras cositas más podemos ir añadiendo a su dieta según los meses. Después le damos papillas. Pasado algunos meses, papillas. De estas cosas no, de estas cosas sí. Por ejemplo, papilla, ¿de qué le dan? Papita amarilla. Bueno, de cosas así. ¿Ok? Papillas digo. Ya. Y después un poco más sólido, porque el estómago se está formando, todo el funcionamiento de su sistema digestivo se está formando. No tiene dientes, no tiene ciertas enzimas y tiene que construir toda una digestión para cosas mayores. Bueno, y después le damos cosas más sólidas, ¿no es cierto? Ya le damos pollito deshilachado, le vamos dando camotito aplastado, le vamos dando verduritas, ¿no es cierto? Y ya después cuando están más grandecitos ya la cosa va más sólida. Así. Entonces Pablo les dice a los corintios que por su condición espiritual él no podía hablarles todo, enseñarles todo. Vamos a leer el versículo primero. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, los corintios se habían estancado en su crecimiento. Se habían estancado. Y todo el tiempo había que nuevamente empezar a explicar, nuevamente. ¿Por qué? Porque no habían desarrollado la capacidad de entender, por lo tanto no podían recibir cosas mayores. Se estancaron. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo en vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Era sencillo, era cuestión de ver cómo eran al interior de la iglesia y fácilmente uno podía sacar conclusiones, son carnales, pero muy carnales. Porque entre ellos hay muchas discusiones y muchas divisiones y muchas peleas. Se divide, esta iglesia se divide por los predicadores, se puede dividir por N cosas. Y eso demuestra pues que la iglesia no había crecido. Entonces, lo correcto es crecer. Y para crecer necesitamos una fuente de crecimiento. ¿Cuál es la fuente de crecimiento? Allí viene el tema del Salmo primero. Entonces nos vamos al Salmo primero. Vamos, hermanos, acompáñenme. Salmo primero. Bien, leemos entonces. Versículo primero. Salmo 1, versículo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense qué interesante. A ver, dice, bienaventurado, dichoso el hombre, el varón, mujer, que empieza con aspectos negativos. No. Más bien pasa en el versículo 2,
los aspectos positivos. Es decir, el desarrollo cristiano son dos cosas, las cosas que no y las cosas que sí. Esto no y esto sí. Dime, ¿acaso a un niño no hay que enseñarle que estas cosas no? Tú ves al niño con un alambre y se va directo al enchufe. Y tú lo estás mirando. ¿Qué haces? Tu nene está yendo así, con un clip al enchufe. ¿Tú qué haces? Nada. No haces nada. Entonces alguien te dice, oye, tu hijo está yendo al enchufe. Déjalo que aprenda solo. Porque a veces algunos papás somos así, déjalo que aprenda solo. Que la vida le enseñe. Y el niño le metió una electrocutada pues ahí. Bueno, a mí me pasó así. Yo metí un clavo al enchufe. Y lo que se siente es para nunca más. Nunca más. Pero solo agarré un polo porque el clavo fue pues en uno solo. Te pasa, te sacude, bueno, no sé. A los niños hay que decirles esto no, esto sí. Hasta aquí no, hasta aquí no más. No, más allá, no. Y el niño tiene que aprender lo que significa no. Y por allá, papá, sí. Y debe entender qué cosa es el sí. No, sí. Miren, mis queridos hermanos, ustedes habrán visto, hay personas que tienen sus perritos. Hay perritos que cuando ven en el suelo un hueso, se lanzan y tú le dices, ¡no! El perrito se detiene. Digo, si el cerebro del perrito es así y puede entender lo que es un no, ¿por qué un cerebro humano no puede entender lo que significa un no? Es que nosotros estamos bombardeados con esa psicología del mundo que dice que al niño no lo reprimas. No lo reprimas. Déjalo que experimente. ¿Y el sexo? Déjalo que experimente. Déjalo. Un día tuve yo una conversación con dos papás sobre un chico, su hijo, y hablamos sobre su situación. Y la mamá estaba por el no y el sí, que es la disciplina, ¿ok? Disciplina es establecer normas y reglas. Y el papá indiferente, y le pregunté, ¿y usted qué opina? Dijo, no, yo no pienso así. Entonces, el problema del chico es que sus papás pensaban diferentes, no estaban unidos. Dije, ¿que a usted no le importa que su hijo haga cosas? No, me dijo, él tiene que experimentar todo. Y como su hijo tenía situaciones de índole sexual, entonces le dije, ¿que a usted le parece poca cosa eso? Teniendo la edad que tiene, no hay problema. Que experimente todo. Entonces, ¿puede experimentar la homosexualidad también? No, pues, me dijo, no, tampoco tanto no. ¿Y eso su hijo cómo lo sabe? Si usted le da libertad para que experimente todo, se puede experimentar todo. Se puede inyectar droga, puede fumar, puede hacer lo que quiera. Luego puede ser satanista también, que lo experimente, ¿le parece? Y puede experimentar cualquier aberración. No, porque la naturaleza pecaminosa nos va a llevar a profundidades que usted ni se imagina. Lo peor en la casa es tener el hijo consentido, dice el Proverbios, no lo dice Ángel Cuba, lo dice Proverbios. El hijo consentido avergüenza a la madre. Acá nosotros somos como los hijos de Dios, pero no, Dios no quiere consentirnos, quiere instruirnos. Y lo primero nos explica que ciertas cosas no debe de haber. Y luego otras cosas positivas son las que deben de haber. En eso consiste el desarrollo de la vida cristiana. Hay que saber qué cosas no y hay que saber qué cosas sí. Eso no se debe confundir. Y uno de los problemas nuestro, hay varios, pero uno que destaca acá y fue problema en la iglesia de los Corintios es la influencia de otras personas. Normalmente es así. ¿Por qué? Porque en la relación Dios creyente, que es una relación directa, el riesgo es que venga otra fuente de influencia a la vida del creyente y genere pues
una relación más fuerte ahí que la de Dios con el creyente. Entonces el creyente recibe más de la influencia equivocada que de Dios. Es responsabilidad de él buscar. Es su responsabilidad. Porque finalmente Dios, como fuente de crecimiento y bendición, tiene todo. Pero en la influencia externa que el creyente recibe, se le engaña y se le seduce. Hasta el punto en que la persona se abre totalmente a la influencia. Esa influencia acá es externa. Malos, pecadores, escarnecedores. Los que influencian al bienaventurado varón. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahí la palabra consejo significa principios de malos. Y malos, pues ese es el ámbito que no es de Dios, de los hombres que generan maldad y luego inculcan sus principios. Que es el gran problema que tenemos nosotros ahora con el TikTok y con todas estas plataformas de videos, que tú puedes encontrar cosas muy graciosas, muy chistosas, muy informativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, descubrimos que podemos cocinar algunas cositas de forma diferente y sale muy bien también y muy saludables. Y otras cosas que ya pasan a otro ámbito. O sea, hay influencia y un ámbito muy complicado. Lo peligroso de esto es que las personas se vuelven adictas y están todo el tiempo consumiendo y consumiendo. Se llama consumir, consumiendo, consumiendo y consumiendo. Y todo eso se interioriza en la persona. Se interioriza. ¿A quiénes les gusta? Bueno, voy a matar el negocio, pero ¿a quiénes les gusta el marciano? Levanten la mano los marcianeros. Ya. Veo que son bastantes. Algunos tímidos no quieren decir, pero sé que les gusta. Bien. A mí me dicen, ¿un marciano, pastor? No, gracias, no como plástico. ¿Por qué? Porque el marciano es interesante. Mira, si vas a consumir marciano, lo que vas a hacer es, vas a pelar, o sea, vas a abrir y vas a empujar el hielo y solo vas a chupar el hielo. Porque si tú eres de los que empiezas a masticar el plástico, realmente te lo estás comiendo, porque parte de ese plástico masticado se convierten en microplásticos. Y el microplástico se queda en tu cuerpo, no lo desechas. Y es tan tóxico, es tóxico. Dígame usted, ¿de dónde sacan ese plástico? ¿Ese plástico es biodegradable? No. A ti te operan y te ponen un punto. Y ese punto se disuelve en tu barriguita adentro. El doctor no te corta para sacarte los puntos. Quizá los puntos de afuera, que para cerrar la herida te lo pueden sacar, pero los puntos internos, esos se disuelven. El plástico no se disuelve entre nosotros. Fíjate que pescan, sacan peces, analizan al microscopio y encuentran que en la carne del pez hay microplásticos. Y esa toxicidad genera tremendos problemas de salud. Por ejemplo. Fíjate cómo es. La influencia es así. La influencia es de todo lo que ves, todo lo digieres, todo entra, pero se van quedando cosas. Se van quedando cosas. Y si soy una persona de apetitos carnales muy fuertes, entonces voy reteniendo más las cuestiones carnales de esos videos. Fíjate, ¿qué problema realmente andar en principios y consejos de gente que no es creyente? Es un problema. Un soberano problema. Se nos queda ahí, hermanos. Y todo va a la forma de pensar. Entonces estamos pensando como el señor de allá, estamos pensando como la señora de allá.
y estás carente de opinión y en lugar de ir a la fuente de sabiduría, sale inmediatamente el video, así se actualiza y inconscientemente el consejo llega a tu mente y sacas tú una conclusión y con eso una determinación y con eso vas a resolver un problema. Finalmente no resuelves nada, solamente lo complicas. Consejo de malos. Segundo, camino de pecadores. Camino de pecadores. Camino. Para que el camino de pecadores sea un problema para mí, yo tengo que estar en ese camino con el pecador caminando. Se llama compañerismo de pecadores. ¿Te gusta andar con gente no creyente? ¿Te gusta socializar con ellos? ¿Te gusta encontrarte con ellos? Ya, él toma su cerveza, pero tú tomas tu Coca-Cola. Pero ya hay compañerismo. El problema no es la bebida. El problema es que tú te aperturas a un compañerismo que te perjudica. Porque una persona no creyente a ese nivel, en el compañero, una cosa es que trabajes con ellos, trabajo con ellos, no hay ningún problema. El trabajo es trabajo. Y es más, es bueno que tengas personas no creyentes en tu trabajo para que tú seas como una lámpara en la vida de ellos, para que todos te miren, te respeten, te consideren y hasta pidan tu opinión. Y todos saben que tú eres creyente. Nadie te fastidia, nadie te bromea. Y si te bromean es solamente como, digamos, para hacer notar que tú eres diferente. Pero si en el trabajo nadie entiende tu fe, tu vocación, y tú eres como ellos, y cuando ponen ahí la cumbia en el taller, tú igualito estás cantando la cumbia, eres como ellos, y al final terminan en el fulbazo, entonces, ¿dónde se marcó la diferencia? Porque en el compañerismo de los pecadores, uno empieza a formar lo tercero que dice acá, que es la silla de escarnecedores, que significa conformarse a la conducta de los malos. Fíjate que es todo un proceso. Primero asimilas una influencia, luego asumes el compañerismo y finalmente desarrollaste la conducta del pecador. La conducta del pecador. Algunos hermanos de la iglesia se delatan por sus redes sociales y ya no tienen problemas de colgar algunas cosas que son parte de su vida social. Es un problema. El otro día a alguien se le escapó algo. Dije, un momentito, le dije, ¿qué acabas de decir? No, pastor, no quiero decir. Habla. No, habla. No te voy a meter en ningún problema, solo quiero entender eso. Habla. Bueno, sí, está bien, voy a decir, se trata de fulano, ya, está. No, eso está mal. Y él iba a hacer lo mismo, por la influencia. Le dije, está mal. ¿Está mal, pastor? Está mal desde todo punto de vista. Está mal. Que ciertamente en el mundo lo hace todos, pero nosotros no somos todos. Está mal. Qué complicado es cuando ya uno se conforma a la conducta de los malos. Tu diversión es como la de ellos, ¿no? Tu compañerismo es como la de ellos. Entonces va a jugar la U contra la Alianza, entonces nos juntamos con ellos, no son cristianos, y vamos al partido, cada uno con sus camisetas, y mientras que tú vas diciendo, Señor, que no haya gol de Alianza, el otro con ajos y cebolla celebra sus goles. Y tú escuchando ahí, él con su cerveza y tú con tu gaseosa. Dime, ¿es una situación agradable? Al Señor por lo menos no lo es. No hay forma de justificar eso. Nosotros lo justificamos siempre, pero denota nuestra carnalidad. Ya nos conformamos a la conducta de los malos. Y eso en todo, ¿eh? En todo. A veces se casan algunos hermanos y me dicen, pastor, mi familia dice que sí, aquí se puede, no, o sea, aquí ni se fuma, ni se toma, ni se celebra. Aquí es la ceremonia. Una vez se hace la ceremonia y se puede atender a los hermanos, ustedes se retiran con su familia a donde ustedes quieran. Finalmente,
Es tu decisión. Es que mi familia, pastor, son bien jaraneros. Y es que ese es un tema que tú resolverás con tu familia. Ok, es un tema que tú resolverás con tu familia. No, yo he determinado que llegamos allá y después nosotros nos fugamos. Perfecto, es tu decisión. ¿Qué haces tú? ¿Te conformas a la conducta de las personas? Bueno, entonces ese es el no. No consejo, no camino, no conducta. La influencia de las personas de afuera. Ahora, en los Corintios, les voy a decir, ¿quiénes han estado? Los Corintios, la iglesia, la ciudad de Corinto, en el mundo griego y el mundo antiguo, era una ciudad de pecado. Pecado. La gente que quería relajarse y pecar, se iba a Corinto. De tal manera que para el resto del imperio, la palabra corintio era ya una palabra complicada, porque estaba ligado a la inmoralidad de esas personas. Y cuando alguien estaba corrompiéndose o corrompiendo, le decían está corintizando. Sinónimo de inmoralidad, porque los corintios tenían una religiosidad que era sumamente inmoral, su religión era inmoral. Y los corintios no podían, o sea, ellos como nunca lo entendieron y vivieron siempre así, cuando se convirtieron, había que salir de eso y no regresar a eso. ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí? No me entienden, ¿eh? No me entienden. Como los corintios tenían un estilo de vida muy inmoral por su religión, cuando se convertían al Señor, ellos tenían que dejar ese estilo de vida. Bien, así empezaban, pero la influencia de la familia y los amigos, la influencia social, los volvía nuevamente a jalar a las situaciones y los lugares donde se acercaban a las cosas pecaminosas, que era la idolatría. Por la idolatría terminaban en fornicación idolátrica y terminaban en orgías y borracheras y terminaban comiendo lo sacrificado a los ídolos. Era por la influencia de las amistades, porque el corintio se sentía como que su ser interior le demandaba necesariamente tener que regresar allá. Es como decir, pues, si tú tenías tus amigos que tomaban y tomabas tú con ellos y tomaban muchos años, se estuvieron así, y tú te conviertes y luego te llaman y te dicen, oye, ven pues, ¿qué? ¿Y tú qué le dices? No, yo ya no, para esas cosas, yo ya no. ¿Cómo que para esas cosas? No, si tú eras un caño, hermano. No, yo no, ya no. Entonces te pones firme. Dicen, bueno, pues entonces te hemos perdido. Has muerto para nosotros. Bueno, sí. Nunca más te llamaremos. Gracias, hermano. O, bueno, está bien, iré, pero voy a estar solamente hasta las 10. No importa. Regresas y estando con ellos 10, 11, 12, 1, 2, 3. Porque ya estando con ellos la influencia hace que resurjan las cosas pasadas. El licor, por ejemplo. El cigarrillo, que es el tabaquismo, ¿no? Los que han tenido hábito de fumar, de aquí seguramente hay algunos. ¿Qué problema dejar de fumar? Y cuando lo logras y pasa alguien por ahí con un cigarrillo encendido y tú sientes el aroma de cigarro, hay gente que dice, oh, qué feo. Pero no, para el que ha tenido el hábito dice, está buscando el humito. Y te regresó todo ese mundo de cuando tú fumabas. Es como el licor. Es igual.
Es como toda forma de pecado. Y en Corinto eso era un tremendo problema, la influencia externa. Por eso yo no sé cómo será tu diversión, si te diviertes, con quiénes te diviertes, o dónde te diviertes, no sé. Pero allí no se puede fallar, porque si no, la influencia de maldad va a formar en ti una conducta. Y luego cortar esa conducta está un poco difícil. Vayamos al sí, porque el tiempo avanza también. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está su deleite, hermanos? ¿Ah? La ley de Jehová es la palabra escrita, que para ellos en ese tiempo era un texto mucho más breve. Para nosotros el texto ya está completo. O sea, ya está total. No hay más que añadir. Tenemos entre manos algo que la mayoría de nosotros, el 99%, no vamos a lograr entender o apreciar en toda su dimensión lo que esto significa. ¿Por qué cuando se trató de combatir la reforma, lo primero que hacían era quemar las Biblias protestantes? ¿Por qué los regímenes totalitarios lo primero que hacen es combatir el Evangelio? Por ejemplo, en la revolución bolchevique, en la revolución en Rusia, tenían que arrasar a todos los protestantes en Rusia. Lo mismo hizo Hitler. Y lo mismo se hizo en Cuba. Tienes que controlar. ¿Por qué? Porque ellos quieren que esta segunda parte no se cumpla. Porque este texto usado, si tú usas el texto como usas el celular, la influencia del texto va a ser pues totalmente bárbara. Bárbara. ¿Ok? Porque el texto contiene los elementos de mayor influencia en tu vida. Influencia para tu desarrollo y crecimiento. Entonces, lo primero que tiene que haber es deleite en la ley de Jehová. Que tu Biblia sea tu deleite. Temprano en la mañana o en la mañana, a la hora que tú tengas el espacio de tranquilidad, tu Biblia. De repente no es en la mañana porque es muy temprano. En la noche, tienes un tiempo en la noche, tu Biblia. Los momentos que tú escojas, tu Biblia. Una lectura, ¿qué voy a decir? No ligera, sino una lectura con cierta reflexión, que se llama devocional. Por eso qué bueno que algunos hermanos son dados a los devocionales y algunos líderes mandan sus devocionales a las ovejas de sus células. ¿Por qué? Porque hay un pasaje y hay una reflexión allí. Entonces me hace pensar, y de eso se trata, que la Biblia llegue a mis pensamientos. Entonces si reflexiono, si medito, eso es meditar, entonces queda. Eso de meditar es como el rumiar. ¿Saben qué cosa es rumiar? Rumiar. ¿Todos saben qué es rumiar? Rumiar. ¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes rumian? Las vacas, las ovejas también. Las vacas, las cabras también. Las vacas tienen 5 estómagos. 5. ¿Lo sabe usted? No, pastor, yo solo me los como en el anticuchera. Panza. ¿Qué más? Panza, bonete, libro, cuajar y me olvidé el quinto. O son 4 y inventé un quinto. ¿Por qué tiene tantos estómagos una vaca? Porque el alimento que come tiene, o sea, los nutrientes de las hierbas tienen que ser todavía muy procesadas para poderles sacar los nutrientes a esa hierba. No puede ser
una digestión ligera, rápida. Tú solo tienes un estómago, un intestino delgado y un intestino grueso con los demás órganos que van a ir ayudando a que la digestión se haga. Ok. Pero si te doy pasto, ese estómago que tienes y tus intestinos no te van a ayudar. Te vas a morir. Porque necesitas mayor procesamiento de esos alimentos. Entonces, por eso que la vaca lo primero que hace es, come todo, come todo. Ya, comió todo, se llenó. Y luego va y empieza, así como los que comen chicle. ¿Qué hace? El alimento regresa a la boca. Y ahí empieza nuevamente a darle una molida con más saliva y pasa y se va al siguiente compartimiento y así pasa todo el rato. Y de ese hasta que al final termina tan procesado que su desecho, correctamente utilizado, es abono. Nosotros no podemos solamente con una lectura así, abuelo de pájaro, ¡qué bendición! No, está muy difícil. Hay que detenerse un poquito, hay que encontrarle deleite. Por ejemplo, ¿cuál es el pastel que te gusta? ¿Qué pastel te gusta? Mil hojas, genial, a mí también. Ya, agarras el mil hojas. ¿Cómo comes el mil hojas? ¿Así comes un mil hojas? Te voy a decir para mí cómo es la forma más deliciosa de comer un mil hojas, que no se puede comer en todo tiempo porque involucra ensuciarse mucho. Es despegar las capas del mil hojas. Y despegas la primera capa y agarras la capa y empiezas. Lo que yo hago es, le quito todo el manjar de la segunda capa porque ya es demasiado azúcar y como la segunda capa. ¡Qué rico! Comes con deleite. Por ejemplo, ¿cómo se come el pollo a la brasa? ¿Con cubiertos o con la mano? ¿Con cuál? ¿Más rico con qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente el sabor está en la carne. ¿Dónde está? En lo que está pegado al hueso. Entonces, es como que tu boca es un tajador y estás tajando el huesito hasta que lo sacas sin cartílago, sin nada. Y todavía algunos que rompen la cabeza. Hay algunos hermanos que comen así de rico porque le encuentran deleite. Bueno, ¿cómo nos alimentamos de la Biblia? ¿Con deleite o superficialmente? Deleite. Deleite. Hasta que le agarras el gusto. Y es un manjar. En esa ley se medita. En el día, en la noche. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya automática. Una vez que tú has interiorizado la palabra del Señor, tu cerebro lo va a ir meditando todo el día, todo el día. Por eso la mayor ventaja es que si temprano en la mañana tú puedes llevarte una porción de la palabra, todo el día esa palabra va a funcionar en tu cabeza y va a ir allí generando bendición en tu día. Todo el tiempo. Entonces, el resultado de eso es versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Obviamente, el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas es el árbol que nunca le va a faltar la humedad y los nutrientes. Los nutrientes están en la tierra, pero los que disuelven los nutrientes y permiten la absorción es el agua. Por eso que toda planta requiere un regado adecuado para disolver los nutrientes y luego pueda la planta absorberlos. Agua. Un árbol plantado junto, aquí corrientes de aguas se traduce mejor como canales de regadío. ¿Han visto los canales de regadío en los campos y la gente suele plantar árboles? Esos son los árboles más frondosos, porque nunca les falta el agua, nunca les faltan nutrientes. Sus hojas no caen.
Permanecen siempre, no se secan, no tienen periodos de que se cae la hoja y vuelve a salir. No, todo el tiempo tienen forraje, todo el tiempo. Y cuando llega la época de dar fruto, nunca falta el fruto, nunca. Entonces, llevándolo a la vida del creyente, son los creyentes que cuando están arraigados sobre esta fuente de bendición, no la influencia negativa de cualquier fuente, esta fuente de bendición, si estamos arraigados junto a ella, vamos a recibir todos los nutrientes y bendición que nuestra vida requiera. Entonces vamos a desarrollar y a crecer. Y finalmente vamos a ser fructíferos, como árboles fructíferos. Yo me había olvidado desde años que no comía y encontré a un casero en el mercado que vendía pacay, y pacay medianitos. Dije, ese pacay debe ser costeño, seguro, porque era malísimo. Entonces me compré 2, llegué a mi casa, lo abrí, unas pepitas así que no tenían nada, y algunas estaban marrones, los boté. Pero ayer vi a una casera que tenía unos pacayzotes de medio metro, más grandes creo. Dije, me llevo, no me llevo, si me llevo, no me llevo, no me llevo, si me llevo, porque en mi época y en mi pueblo los pacáis el fruto era de este tamaño, las pepotas, y eran jugosas, cosa rica. ¿Cómo es la diferencia de planta en la clase de fruto? A nosotros se nos juzga por el fruto. El fruto, el resultado. Finalmente eso es lo que determina. Así que, mis queridos hermanos, necesitamos aquí, prosperará significa, se traduce mejor como llevará a la perfección. Es decir, seremos perfeccionados, ese es el resultado, seremos perfeccionados si estamos arraigados junto a la corriente de las aguas. Corriente de las aguas es la palabra del Señor y su Espíritu Santo. Palabra del Señor con su Espíritu Santo. Ahí va. Si tú eres honesto y deseas alimentarte de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a venir. Y la porción que tú vas a leer, el Espíritu Santo se va a encargar de vivificarlo dentro de ti. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Jesús les habló eran espíritu y vida. Por eso que a Jesús no se le podía dejar ni poner de lado. Vivías con Él y morías con Él. Así tenemos que crecer, mis queridos hermanos, haciendo el esfuerzo cada día. Y el Señor irá haciendo de usted una persona próspera. En todo sentido, fíjese, en todo sentido. Pero hay que crecer. Hay que crecer. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, que el tiempo nos ganó. Cerramos nuestros ojos. Señor amado, queremos agradecerte en esta mañana. Queremos acercarnos, Señor, para rendirte el reconocimiento de nuestras vidas por tu gran favor, tu infinita misericordia y el amor con que nos has amado. Padre bueno, gracias. Gracias te damos porque tú has sido bueno y generoso todo el tiempo de nuestra vida. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy. Pongámonos de pie, hermanos. Es tiempo de que cada uno se evalúe, escudriñe en su corazón
entre usted y Dios. Es entre usted y Dios. Los demás somos circunstanciales. Es tú y Dios. Curiosamente, la relación ha sido construida por Dios para que tú no tengas problemas, yo no tenga problemas, nadie tenga problemas de desarrollar una vida adecuada. Entonces llegan momentos en que hay que corregir algunas cosas. Si me estaba saliendo por allá, tengo que regresar. Y si había mucha influencia de gente extraña, tengo que determinar cortar. Y si había falta de dedicación a la meditación de la palabra, entonces tengo ya una tarea cotidiana. Tengo que acercarme a la Biblia y leerla y meditarla, al margen de todo, porque es tu alimento, porque es vida y salud para ti, para todos. Así que la única manera de batallar contra nuestra naturaleza pecaminosa es desarrollar una vida espiritual adecuada. Sirve para esto el reconocimiento así devocional, como todos. Hay un pasaje en los Salmos que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Padre bueno, gracias por todo. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
diestra. Me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, 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 tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Padre bueno, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias por ser bueno.